Sí, hola. ¿Suena? ¿Vale? Sí, sí. Bueno, Bueno, buenas tardes. Quisiéramos daros las gracias antes, y me permitís, a todos vosotros por la asistencia en un día como el que hace y después darle las gracias a la biblioteca por prestarnos de nuevo el salón para dar una conferencia que ya es la número 9. El conferenciante de hoy ya es conocido por todos, es un estudioso de la prefilatelia y hoy nos va a hablar sobre los correos, tanto entradas como salidas de la correspondencia en Ceuta, desde 1700 a 1850. Y yo creo que él, que es el que sabe mejor que ellos, porque empiece su conferencia y aquí os dejo con Eduardo y muchas gracias de nuevo por haber venido todos. Sí. Vale. Bueno, buenas noches. Lo primero, darle las gracias a Miguel por la presentación y luego daros a todos las gracias. Y me permití el tuteo porque veo que estamos entre amigos. Entonces, como todos nos conocemos, bueno, daros las gracias a vosotros primero. Lo segundo, dar las gracias, como siempre, pues a la Biblioteca Pública de Ceuta, en la persona de su director, que está aquí con nosotros, por lo de siempre, por prestarnos estas magníficas instalaciones. Y bueno, lo que os ha comentado Miguel, yo os voy a hablar esta tarde, os voy a hablar del correo en Ceuta, del correo en la etapa que los coleccionistas, los que coleccionamos sellos, los que amamos el coleccionismo, los que investigamos el correo, etcétera, llamamos la época prefilatélica. ¿Por qué prefilatélica? Si veis, 1850 es el año en el que se emite en España el primer sello de correo. Esa etapa es lo que nosotros conocemos como filatelia, ¿vale? Antes de eso no había sellos de correo, ahora vamos a ver cómo se franqueaba el correo, cómo se manejaba el correo, y entonces esa etapa anterior que os comento en España, esos años aproximadamente son los que nosotros conocemos como etapa prefilatélica, ¿vale? Esta tarde o esta tarde-noche os voy a hablar, esto es una introducción solamente para deciros, bueno, de qué va a ir la charla. Voy a hablar un poco sobre correo, sobre lo que era la real renta de correo, las rutas postales yentes y vinientes a Ceuta, lógicamente, el sello, aquí utilizamos la palabra sello como demarcación postal, ¿vale? El sello de África, ya os explicaré lo que es el sello de África, en el que estaba incluido Ceuta. Las piezas postales, tanto las marcas postales de Ceuta, esas marcas postales que ahora os explicaré, hablaré un poquito, muy brevemente, sobre las tarifas del sello de África o demarcación postal de África, y luego termino hablando un poco sobre los hombres y los medios que tenía el correo. ¿De acuerdo? Bien. En estos años, 1700 a 1850, hay 4 clases de correo. O podemos, la gran palabra, la gran mención correo, podemos hacerla en 4 formas diferentes. El correo ordinario, que sería el correo normal y corriente, ese correo que tenemos hasta esta fecha. El correo extraordinario, en el que la corona y los ministros de la corona y sus gobernadores y sus capitanes generales y sus alcaldes etcétera, y el resto de la administración, en este caso borbónica, pues enviaba un correo, la palabra dice extraordinario, un señor que iba con un pliego, 2 pliegos, 3 cartas, 4 cartas, de una punta a la otra, en este caso de la corte a Madrid, de la corte a Ceuta, de Ceuta a la corte, etcétera, etcétera. El correo de gabinete, que es el propio correo real, o sea, el correo de la corona, el correo del rey, de la reina y de la familia real. Son unos señores, los correos de gabinete eran unos señores que habían servido en el ejército, debían haber servido en el ejército y por sus méritos eran nombrados correo de gabinete. Tenían una asimilación superior en grado, los que eran capitanes en el ejército pasaban a ser comandantes como correos de gabinete. Y era, insisto, el correo de la Casa Real, ¿vale? Y luego el correo fuera de valija, que es el correo, pues que yo creo que muchos de nosotros lo hemos hecho alguna vez, llévale esta carta a fulano, ¿no? Ese sería el correo fuera de valija, fuera del entramado postal, ¿vale? Que también, luego veremos, se subdivide, pero bueno, no me quiero enrollar mucho. Eso, para que veáis esas 4 formas del correo, ¿no? Bien. Vale. En el año 1700, como sabéis, se instaura en España la dinastía borbónica,
en la persona de Felipe V. Estalla la guerra de sucesión a la corona de España y luego, bueno, después de esa guerra y tal, no me voy a meter en fundamentos históricos, llega lo que se llaman las reformas borbónicas o el reformismo borbónico, ¿no? En el año 1716, y dentro de lo que es el reformismo borbónico, bueno, pues la corona va a asumir la administración de correo, que en esos momentos, y no me meto aquí porque ese es otro periodo, que en esos momentos estaba arrendado a particulares. Había correo, existía el correo, pero arrendado en cada ciudad o en cada comarca a unas personas determinadas, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo hace la corona? Bueno, porque la corona, dentro del modelo borbónico, ese modelo francés, lo que necesita es conectar de manera efectiva todas las poblaciones del reino, lógicamente. Pero es que necesita la corona y su administración, lo que necesita es controlar y administrar al ciudadano. Hasta ahí creo que está claro. Necesita estar en contacto con, he puesto el ejército y la armada, pero en realidad era con los ejércitos y con las armadas, porque todavía en España, en esa época, pues como sabéis, había varios ejércitos dispuestos pues por todo lo que era el Imperio Español, y todavía existían varias armadas. Existía la Real Armada y numerosos escuadrones de navíos en diferentes sitios. Necesitaban conectar rápidamente con ellos. Luego tenemos el comercio, la industria necesitaba una comunicación fluida, los comerciantes la necesitan diariamente. Y luego, y esto es lo último, sería para el público en general, el resto de ciudadanos, a pesar de analfabetismo, etcétera, etcétera, bueno, pues los ciudadanos también empezaron a querer comunicarse con sus deudos, con sus parientes o con otras personas, ¿de acuerdo? Este mapa que veis es un mapa postal del año 1760 de Ricardo Wallace, del irlandés, que fue primer ministro en esa época, y es un gran reformador y le dio un gran impulso a lo que era la Real Renta de Correo. Estas son las piezas postales que luego os voy a enseñar. Como veis, no hay sello de correo, no hay ese sello que estamos viendo en estas colecciones que tenemos aquí, sino que tenemos unas marcas. Esas marcas se aplican en el correo, y al lado de esas marcas veréis también unos símbolos. Por ejemplo, esta primera, veis a Aragón, va a un pueblo que se llama Calat, y dice, el mismo que escribe, que había costumbre en esa época de poner la ruta por Lérida y por Corbera, ¿vale? ¿Veis? A Aragón, viene de Zaragoza. Esa marca viene, en el caso concreto, es de Zaragoza. Aquí tenéis otra. Córdoba, Andalucía Alta. Veis que no tiene nada que ver las expresiones, ahora lo veremos, con lo que hoy conocemos modernamente como la distribución territorial de España, ¿vale? Córdoba, Andalucía Alta, y va a Ceuta, ¿de acuerdo? Aquí tenéis otra marca. Elche, Murcia. No es ningún error. La administración de correo de Elche dependía de la principal de Murcia en esa época. Insisto en que no hay ninguna aislación entre la distribución territorial actual y la que había en esa época. Y esta de aquí, que es de nuestro buen amigo José Mari, Melilla, África, la carta de Melilla, ¿vale? Con la marca de la administración de correo de Melilla. Estos numerales que veis aquí, S2, S11, este 7 quizás, son las marcas de porteo, son las otras marcas que se utilizan, que son las marcas por las que se está pagando el servicio. Igual que el sello, hoy vamos a correo y ponemos un sello y pagamos el servicio, en esa época, como no había sello, se pagaba la pagaba el destinatario, por cierto, lo que indicaba. Estos suelen ser en cuartos. La moneda, como sabéis, eran reales de vellón, la moneda más ordinaria. Eran reales de vellón que a su vez estaban divididos en cuartos y maravedíes, ¿no? Bueno, pues este número que veis, por ejemplo, de aquí, de Elche, va a Zaragoza, y ese 2 seguramente, yo creo que no sería un 2 cuartos, ahí ya sería un 2 reales de vellón. ¿Por qué? Porque me parece muy poco, ¿vale? Ese 2 me parece muy poco. Quizás es porque en la carta dependía también del peso que tuviera, ¿vale? Pues sería seguramente 2 reales. Esto no, estos son 11 cuartos, este de Melilla, ¿vale? Son 11 cuartos, es una cifra muy normal y muy corriente en esa época. Hemos dicho que había que conectar las ciudades del reino, pero en realidad lo que quiere la monarquía borbónica, entre otras cosas, es conectar el imperio. Aquí os he puesto, el mapa no es el mejor,
porque vienen también las rutas portuguesas, aunque las rutas de comunicación portuguesa, como veis, aunque ya en esa época pues Portugal no pertenecía a la corona, a la monarquía hispánica. Pero aquí veis pues el famoso galeón de Manila, los barcos que iban a las Antillas, a La Habana, que es un centro receptor y remitente de correspondencia, y cómo se comunicaba todo el imperio español, incluidas las islas Filipinas. Para eso se necesita tener una renta de correo adecuada, buena, con unos funcionarios, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que da lugar a las mismas marcas. Fijaros, pero fijaros qué marca tenemos aquí. Nueva España, el actual México. A Calella, por la fragata Despacho. En el correo interoceánico es muy normal poner el nombre del barco. Aquí tenemos esta carta que va de Chile, en este caso de Santiago de Chile a Buenos Aires, ¿vale? Esta que tenéis aquí es curiosísima, esta es de Ceuta, eso es C de Ceuta, África, veis que va a Don Bartolomé, tal y cual, en la calle tal, número tal, no leo bien desde aquí, en Cádiz, ¿vale? Pero fijaros que luego está tachado, aquí se pone el segundo apellido y dice, se tacha la calle de Cádiz, y se tacha la mención Cádiz, se pone en el Cusco. Se escribe de Ceuta, se le escribe a un capitán a Cádiz, pero el capitán a Cádiz ya no está en Cádiz. ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se hace? Se reexpide la carta al Perú, al Cusco. Fijaros la importancia. Islas de Barlovento, todas las islas de las Antillas, por el bergantín, gran poder de Dios, a la Orotava de Tenerife. Esta otra, no se ve muy bien, Indias, una marca que ponían porque venía el correo de Indias. Aquí lo que pone es Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque hubo, lógicamente, oficina de correo en Nueva Orleans, mientras fue a finales del siglo XVIII, mientras perteneció a la corona española. Esta de aquí, de Manila a Roma. ¿Veis este 3? Ese es el porteo. Bueno, este 3 y este 4 que hay aquí. Ese es el porteo. Pagó el porteo de Manila a la península, y cuando se recibe en la península se portea de la península a Roma. Paga 2 porteos. Paga siempre el destinatario. No es como ahora que nosotros tenemos que pagar el franqueo cuando... ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Antes hemos hablado de las cartas del correo, de las cartas del rey, de la corona, de las que llevan los correos de gabinete. Pero luego, esa era la correspondencia particular, vamos a llamarle así, de los reyes. Voy a mandarle una carta a tal persona. El rey mandaba un correo de gabinete. Pero aparte de eso, las instituciones de la corona también necesitaban, la administración borbónica necesitaba comunicarse. Y estas cartas son las cartas del correo real. Se llama cartas del correo real, y todas llevan, si os fijáis arriba, la mención por el rey. En este caso va al obispo de Ceuta, esta es la misma, por el rey también, a Ceuta, al obispado, y para diferenciarla del resto de correspondencia, os acordáis de esas marcas que hemos visto, Ceuta, Andalucía, Córdoba, Andalucía Alta y tal, esas marcas con los topónimos, se le pone el sello negro, que es en realidad el sello, las armas de España reducidas a los cuarteles de Castilla y León, con la corona. Ese sello negro dura un montón de años, dura décadas y décadas, ¿no? Y luego, pues, evoluciona. Y ahora os he puesto este. Esta es la evolución del sello negro. Esto ya en 1805, esas cartas que hemos visto son del siglo XVIII, las anteriores, pero veis que ya aquí pone el negociado, la administración o el departamento ministerial de donde sale el correo. En este caso, Inspección General de Instrucción Pública. Yo creo que todos conocemos el sello normal que cuando recibimos una notificación oficial, con un sello de tampón en el que se ven normalmente las armas de España y pues Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, Delegación del Gobierno, etcétera. Como veis, se sigue utilizando hoy el día. Ya, no se utiliza ya normalmente en color negro, pero bueno, veis que esto es una cosa. Ese 18 que veis, ese 18 es el porteo, o sea, es lo que pagó el destinatario. Y luego esta mención, que me olvidaba comentarla, que está aquí arriba, es RS, Real Servicio, ¿vale? Luego eso se cambia después más adelante por Servicio Nacional, ¿vale? Esto, acordaros que antes hemos visto por el rey, ¿vale? Todo era el rey, recordemos que los soldados eran del rey, los barcos eran del rey, todo era del rey, las fortalezas eran del rey, porque era la nomenclatura, la forma de hablar de la época, y luego se cambia un poquito más adelante, se cambia por Real Servicio, ¿vale?
veis que todas las cartas, he procurado que todas las cartas, gracias a la amabilidad de José Luis, que está por ahí, son del archivo diocesano de la ciudad, y también hay algunas cartas del Archivo General de Ceuta, ¿vale? Bueno, ahora paso a las rutas postales. Veis que las rutas postales salen todas de Madrid, salen de la corte. Veis que las rutas postales no son ni más ni menos que las 6 carreteras nacionales de hoy en día. Perdón, las 6 autovías: la autovía de Burgos a Irún, la de Zaragoza a Barcelona, la de Valencia, la de Madrid-Sevilla-Cádiz, la de Extremadura-Badajoz-Lisboa y la de Galicia. Claro, ¿por dónde van estas autovías actuales? Pues por los mismos caminos, ¿vale? Van por los mismos caminos donde iban las rutas del correo, por caminos, lógicamente. Os he puesto estos dos mapas porque veis, estas son las rutas, las rutas principales, a mediados del siglo XVIII, pero esto perdura en el tiempo. Y fijaros esta, que es de 1842, que es casi la misma. Veis que las rutas perviven mucho en el tiempo. ¿Cómo llega el correo a Ceuta desde la corte? Digo desde la, no quiero decir Madrid, porque como sabéis, la corona, los reyes en esa época y los distintos ministros y departamentos ministeriales daban, digamos, la tournée por los palacios reales, por el Escorial, por el de Río Frío, por la Granja, por Aranjuez. Entonces el rey escribía desde donde estuviera la corte en ese momento. Los ministros, el primer ministro, los primeros secretarios de despacho, etcétera, escribían desde donde estuviera el rey en ese momento, porque normalmente el rey tenía que firmar. La corte era itinerante, como sabéis, y por eso voy a decir la corte más que Madrid, más que la mención Madrid. Bueno, como veis, pues esto significa que las rutas postales perduran muchísimo en el tiempo. ¿Cuál es la ruta de la corte a Ceuta? Bueno, pues la ruta, como veis, es la ruta de la carretera de Andalucía, por Ciudad Real, Córdoba, Sevilla, Cádiz. Pero, claro, ¿para qué va a ir hasta Cádiz? En Écija, lo tenéis aquí, a partir de aquí, en Écija se cambia, por ahí va la diligencia, en la zona, en la carrera de costa principal va una diligencia, en Écija se cambian y va en caballo a través de Ronda, de Osuna, Ronda, Olvera, Gautín, San Roque, Algeciras, y embarca para Ceuta. Esa es la ruta oficial del correo. Esta ruta, insisto, la principal va por diligencia y esta ruta va a caballo. Esa ruta que va a caballo es servida por los pueblos. O sea, los pueblos, en la época social, la justicia de los pueblos debía pagar el transporte. El de Écija pagaba el transporte y al correo, al señor que llevaba la correspondencia de Écija hasta Osuna. El de Osuna pagaba el caballo los aprestos, etcétera, y pagaba el sueldo del correo que iba hasta Ronda, y así hasta que llegaba a San Roque. ¿Vale? Como veis, esa es la ruta normal del correo. Esa ruta, insisto, esa ruta ya la conocíamos de finales del siglo XVII, ¿no? Ya conocíamos que venía el correo por Ronda, pero durante todo el XVIII y todo el XIX va a seguir esa misma ruta que os he comentado, ¿vale? ¿Veis? Hemos visto antes el mapa de 1760 de Ricardo Gual, y este es el mapa de Espinal, también de correos, de 1804. Como veis, ya hay una proliferación de nuevas rutas. Primero están las rutas principales, luego están las transversales o hijuelas, que se llaman también, y veis cómo se va desarrollando. Cada vez hay más estacetas de correo, cada vez los pueblos necesitan tener una estafeta que es el mejor medio para comunicarse con el exterior y para recibir noticias. Esa es la propia evolución del servicio de correo. La ruta, nuestra ruta de la corte a Ceuta y de Ceuta a la corte sigue siendo exactamente la misma, la que va por Écija y a través de esas poblaciones llega al campo de Gibraltar para embarcar en el final. ¿Qué son los sellos o demarcaciones postales? Antes os he hablado del sello de África, ¿no? Es la demarcación postal de África. Se llama África, no tiene ningún sentido, no tiene por qué, se llama África, igual que esta de aquí es Extremadura, pero igual que esto es Andalucía Alta, esto es Andalucía Baja, esto es Mancha Alta, Mancha Baja, Extremadura Alta, León, Montañas de Santander, aquí incluso esta es Cuenca, creo recordar,
Cuenca, Valencia, Alicante, Murcia. Veis que no tiene nada que ver la división territorial. Esas eran las zonas postales que hubo durante durante todo el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX. Hasta incluso cuando cuando en 1839, a través de la ordenanza que cambia la distribución geográfica y convierte los antiguos reinos en provincias, de Javier de Burgos, incluso después eso tarda unos años en acoplarse este mapa al mapa provincial que ha llegado hasta nuestros días, ¿vale? El sello de África se llama sello de África porque agrupa en este caso a unas poblaciones, pero agrupa unas poblaciones no porque estén conectadas entre sí, sino porque las cartas, que luego las veremos, los portes, las tarifas, son las mismas para esa administración, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy conocemos que había estafeta, o sea, oficina de correo en Ceuta, en Melilla, en Alhucema y en Tánger. Seguramente en Tánger, en el consulado de España que había en Tánger. Posiblemente también la había en el Peñón de Vélez, ¿vale? Y luego os he puesto el sello de Orán, porque es otro sello. Esta flecha que va aquí indica que va de Cartagena el correo a Orán, porque desde 1732 a 1792 fue una plaza fuerte española y sabemos que había oficinas de correos en Orán. Creemos que en Mazalquivir, que era la otra pequeña plaza que está al lado de Orán, no había estafeta de correo. Y luego también conocemos, pero digo conocemos los investigadores que nos dedicamos a esto, que en la ciudad de Argel, en el siglo XIX, puede que hubiera en el consulado español, igual que en Tánger, puede que hubiera también una oficina de correo, porque hay marcas. Lo que pasa es que no está estudiada, esa zona no está estudiada, ¿vale? Y ahora empiezo con las marcas postales, ¿vale? Ahora vamos a ver las marcas postales que os he comentado que son de Ceuta, ¿vale? Todas estas, ¿vale? Bueno, esta es la marca postal número 1 y es esta expresión, como veis, de Ceuta. Aquí, lógicamente, aquí está con muy buena pinta. Aquí, bueno, los años que tiene, la calidad de la imagen, etcétera. Veis que pone de Ceuta. En este caso, de Ceuta, esta es a la señora doña Francisca Atencia Romero, que Dios guarde muchos años, eso es una mención que se utiliza mucho, en Málaga. Y se le pone la marca de Ceuta, ¿vale? Esta va, fijaros, va de Ceuta y va a Génova, por Barcelona. Va de Ceuta a Barcelona, pero luego para continuar hasta Génova. ¿Vale? Y esta de aquí abajo esta va más cerquita. Esta va al tesorero de la Salina, señor Patiño, tesorero de la Salina, en la ciudad de Cádiz, de Ceuta. Y lo que quiero que miréis es esto. Este es el porteo. Eso lo que significa es una M, una R y una L, medio real. Ese es el porteo que pagó esa carta. Era tan común que, si veis, es la misma escritura, no lo ponen en la oficina de correo, sino que es la misma escritura. La misma persona que está escribiendo la que pone medio real, porque sabe que ese es el porte que va a pagar el señor Patiño en Cádiz cuando reciba la carta. Esta marca postal va de esta fecha, 1732-35, a 1745. Esos son los años que conocemos que se utiliza esa marca, ¿vale? Fijaros, sobre todo este tema de Ceuta, porque ahora la siguiente marca, fijaros, ya empiezan las marcas África. Acordaros que el sello se llamaba África, ¿vale? El sello, la demarcación postal. Bueno, pues aquí tenéis, ya empiezan, bueno, esto ya es un poco árido, ¿no? Ya empiezan las marcas, como veis, esta es de 1757 a 1721, África. Esta os he puesto hasta la lectura, es una carta curiosísima porque viene de Haití. No va a Ceuta, no viene a Ceuta, va de Haití y si veis aquí abajo va a Burdeos. Pero en esa época hay un bloqueo de las costas francesas por la Armada Británica. ¿Qué es lo que pasa? Que el barco se desvía, coge tal desvío ese barco, intentando huir, que entra por Ceuta, entra en el puerto de Ceuta y claro, cuando llega aquí el administrador pues le pone que ha llegado y le pone África, ¿vale? Y de aquí ya sí sale a Burdeos, pero por tierra, ¿vale? Esta de aquí también va al extranjero, va a Francia, creo recordar, incluso, pues aquí lo dice, por Olorón y Toulouse. Por Madrid y Zaragoza, ¿vale? Recordad, subo hasta Madrid, voy a Zaragoza, por Olorón y por Toulouse es porque entra por lo que hoy es el Aragón, entra seguramente por lo que hoy es Canfranc, entra por ahí y va a Olorón. Quiero decir, la entrada
de esa carta Francia, por eso pone Olorón, ¿vale? Y Toulouse. Siguen las marcas África, esta es otra marca, otro tipo, esta en este caso, como veis, va a Zaragoza, ¿vale? Veis aquí tal y cual, y aquí a Zaragoza, y al escribano al que se le escribe, se anota la mención que vaya por Madrid, la ruta habitual. Si veis estas dos líneas, en realidad son los portes, esos son 11 cuartos, lo que costó la carta. Veis que hay tanto marcas de cuño como marcas manuales a la hora de decir lo que cuesta la carta. Aquí empezamos con otro tipo de marcas, los que se conocen como Ceuta África o Ceuta Coronada. La corona, en este caso, la corona aquí es porque creemos, los que nos dedicamos a esto, porque pasa también en otras localidades, la corona siempre hace referencia a que Ceuta es una ciudad realenga, es una ciudad que no es de señorío, no es de abadengo, no es de órdenes militares, sino que, como hemos dicho siempre, la ciudad escribe al rey y el rey escribe directamente a la ciudad. Y de ahí seguramente esto de la corona. Como veis, van pasando los años y se van utilizando diferentes tipos, pero con una misma tipología, ¿vale? Aquí tenemos otras más, ¿no? Esta, por ejemplo, va a toro, esta África va a toro, y aquí tenéis un 1 y un 0, 10 cuartos, que es lo que pagó esa carta, en este caso, en esta fecha. Esta carta, fijaros, esta va, no veo bien, a Oliva, esta va a Jerez de los Caballeros, o sea, esta va a Extremadura. Bueno, pues sale con esta otra marca, pero ya paga 1 y un 5, ¿veis? 15 cuartos. Bueno, la verdad es que entre estas fechas y esta hay una subida de tarifa, por eso ahí paga más, estando más lejos Toro que Jerez de los Caballeros, ¿no? Estas son las cartas francas. ¿Qué son las cartas francas? Pues son las cartas que se marcan, como veis, en este caso con Ceuta Franco o con la mención Franco. Son las cartas que se pagan en origen, o sea, que el remitente tiene el gusto o quiere pagar el porte, o sea, todo lo contrario a lo que os estoy explicando. Siempre es el remitente el que va a pagar, o sea, tú recibías una carta y le tenías que pagar al cartero, a la persona que distribuía el correo, le tenías que pagar, y en este caso, pues hay personas que pagaban el porte. ¿Cómo se señala eso? Con esta marca, o una marca parecida. En este caso en Ceuta tuvimos dos marcas, Ceuta Franco y Franco, ¿vale? Y este aspa, ¿qué significa ese aspa? Veis que no tiene ya el porteo, ya no hay un número ahí. Ese aspa significa que ya se ha pagado, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues va a Madrid, ¿vale? El tiempo sigue pasando, estamos ya a mediados del siglo XIX. ¿Qué es lo que se hace en esa fecha? Pues hay un director general de correo de apellido Baeza, que hace, entre otras cosas, pues diseña o pone en funcionamiento, mejor dicho, este fechador. Es un fechador en el que ya, porque lo demanda la sociedad, ¿no?, en el que ya se anota la fecha, tanto la fecha de entrada como de salida de los correos, ¿vale? Es este fechador, en este caso de Ceuta, veis que pone Ceuta, la fecha en el interior, África, seguimos siendo la demarcación postal de África, y el número 27, eso aparece posteriormente en esta fecha, es el número al sello de demarcación postal de África, se le asigna el 27. El 1 es Madrid, van pasando las provincias y a Ceuta pues le toca el número 27, Cádiz era la 26, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como veis, bueno, pues esto sigue siendo igual. En este caso, aquí tenemos esta pieza de aquí, pues va de la Capitanía General de las Posesiones en África, creo recordar, del Estado Mayor. Veis la mención SM, Servicio Militar, esa otra de las menciones que aparece, y va al Capitán General, va del Capitán General, que en esas fechas hubo una Capitanía General de África con sede en Ceuta, va al Capitán General del Ejército y Principado de Cataluña en Barcelona, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. Esto es, seguramente, no, veis que no hay aquí una A, ¿vale? Esa A que veis la vamos a ver después y ahora os explicaré qué es. Es una A porque eso es una cuenta de abono, la A de abono. Pero bueno, ahora os explico porque viene detrás. Aquí veis otro, ¿vale? Que va pues a este señor, jefe superior político de Zamora. Veis que va con el Baeza, fecha, y veis aquí, creo que es un 1 y otro 1, ¿verdad? 11 cuartos, que es lo que cuesta la carta, ¿vale? ¿Habéis visto esa A? Pues estas son las marcas A de abono. En Ceuta conocemos dos marcas, ese tipo y este tipo que se utiliza en dos tintas. ¿Qué es la A de abono? Bueno, pues que, por ejemplo, aquí la veis,
es esta y esta es esta. Esta va dirigida a la provincia, creo, de Alicante, creo que pone aquí, y esta va entre juzgados, por cierto, los dos entre juzgados militares, al juzgado de Inca, en lo que era entonces el Mallorca, que hoy son las Baleares, las Islas Baleares. La A de abono, ¿qué significa? Bueno, pues que en las administraciones de correo se llega un momento en que, dado el gran volumen de correspondencia, imaginaros los juzgados, ciertas administraciones y también particulares, comerciantes, industrias, etcétera, etcétera, lo que hacen es que se abonan y en vez de estar pagando continuamente cada vez que llevo la carta a correo, pues lo que hacen es un abono. Lo que hacen es un abono, se les toma nota de lo que pesa la carta cada vez que la entregan, etcétera, y después abonan en una cuenta, la abonan de golpe. Por eso por eso se utiliza esta A de abono. Como veis, todo se va modernizando a lo largo de todos estos años, todo se va pues modernizando. Perdonad un momento. Hemos hablado del correo ordinario, hasta aquí he hablado del correo ordinario. Este es el correo certificado. Pues igual que hoy, cuando queremos certificar una carta, vamos a la administración de correo, rellenamos un papelito, pagamos y mandamos una carta certificada. Bueno, pues ya lo había en el siglo XVIII, no hay nada inventado, ¿no? Estas dos cartas, esta es del 20 de diciembre de 1738 y esta del 4 de febrero del año siguiente. Estas cartas están en el Archivo General de Ceuta, en el fondo de la Santa y Real Casa de Misericordia. En una consulta que nos hizo José Luis en su momento, bueno, pues le llamó la atención y se dio cuenta que era algo relativo al correo y efectivamente pues descubrimos que eran dos cartas certificadas. Esto es rarísimo, este tipo de correo en esa época es rarísimo porque esto era carísimo. Esto no estaba al alcance de la mayoría de las personas. Si ya el correo de por sí era caro, con respecto a lo que podía ganar una persona en aquella época, una persona de un sueldo medio, el correo certificado ya era carísimo, ¿vale? Y aquí, bueno, lo que veis aquí es que a este señor, a don Francisco Tata, en Madrid, ¿vale? Se le certifica, no veo bien, pero estoy muy cerca, está aquí, certificación a Ceuta, quiere decir que se ha certificado en Ceuta. Se le ponen estas aspas, ¿veis aquí? Se le ponen estas aspas, se numera número 9, es el certificado número 9, es lo mismo que hoy, o que ha sido siempre, ¿vale? Se le añade el porte, en este caso 38, sería voluminoso, son 38 cuartos, ¿vale? Pero veréis, 38 cuartos, ¿vale? Y aquí estas pequeñas garabatos, que parecen garabatos, son anotaciones del servicio, porque se iban por cada localidad, por cada administración principal de correo que iba pasando, en este caso de Ceuta a Madrid, se anotaba, esto es salió 24, SL 24, quiero decir que ese correo, a la siguiente etapa salió 24, ¿entendéis lo que quiero decir? Ya lo veréis que aparecen estas formas. Y luego lo que se hace en esa época es que, igual que cuando nosotros hemos mandado esa carta certificada a este familiar, amigo, etcétera, cuando llega allí, ¿qué nos pasa? Todos hemos recibido correo certificado, que firmamos en la recepción. Pues nada, aquí está la firma. Como encargado de los, etcétera. Lo leéis vosotros mejor que yo quizás, ¿no? Bueno, pues no firma el señor Fuita, pero sí firma quien tiene poder para ello, que es uno de sus empleados, ¿vale? Recibo en Madrid a tal fecha. Y ya ha recibido la carta. Esto se devolvía a Ceuta y se guardaba en la administración. Gracias a que por si alguien reclamaba, la tenían guardada durante 6 meses, era muy curioso, ¿no? Lo curioso del tema es que esto termina en el fondo de la Casa de Misericordia de Ceuta, en el fondo contable, en el fondo de cuentas de la casa, y por eso lo tenemos en el Archivo General de Ceuta. Termina ahí, de alguna manera, bueno, para certificar que se hizo un gasto en ese correo, ¿vale? Esto es exactamente lo mismo. Esta va a Tarragona, sí. Va a Tarragona, va a Diego Carbonell, sí, Diego Carbonell, que era deán de la iglesia, de la Catedral de Ceuta, pero estaba en Tarragona en esos momentos. Veis que es exactamente lo mismo. Certificación a Ceuta, las aspas, ¿vale? Una serie de números y tal, y ya aparece, por ejemplo, SL, ¿veis? SL, pone, salió 4, creo ver, febrero 79, salió
8FO, salió el 8 de febrero. Esas administraciones iban tomando nota, ¿vale?, según pasaba ese correo. Y aquí tenemos, este hombre se enrolla a la hora de decir que ha recibido la carta. Este hombre tendría prisa y solo pone recibir carbones. Pues es el recibo, veis lo mismo, ¿no? Bien, una cosa muy curiosa. Estos 38 cuartos y estos que están por aquí, que no veo bien, y esos otros cuartos, eso los paga el destinatario. Veréis. El remitente paga el derecho de certificado. Son dos pagos. Es un poco lioso, ¿vale? Insisto. Esos 38 cuartos los pago yo, que soy el que envío la carta. Perdón, los paga quien recibe la carta. El derecho de certificado eran 5, 10, 8 reales, era carísimo. ¿Quién paga eso? Yo. Pero estos 38 cuartos, igual que ocurre en el correo ordinario, los siguen. Fijaros que como, bueno, es una tontería, ¿no? Imaginaros hoy que certificáis una carta a la familia, a los amigos, a cualquiera, y le decís, no, yo te mando esto, pero ahora tú tienes que pagar lo otro. Bueno, pues los tiempos eran así, ¿vale? Estas son otras dos piezas de certificado a Ceuta, las otras dos cartas que conocemos. Pues esta es muy bonita, ¿veis? Certificación a Ceuta. La AFA va a don José Ildefonso de Alvarado, que era chantre y canónico de esta catedral, veis que es otro religioso, y lo pone claro y bonito aquí. Salió en 27 de diciembre de 1800 a la Real Isla de León, o lo que hoy es San Fernando. Este 6 es el 6 cuartos que paga este señor, que paga don José cuando llega a la isla, y lo que es el certificado ya lo ha pagado el remitente. Esta es la misma, esta es otra, veis que es lo mismo. Certificación a Ceuta. 13, que es el porteo que paga, aquí es manuscrito, aquí es un porteo de cuño, va a Málaga, ¿vale? Y aquí tenéis, salió 24 octubre 812, de 1812. Aquí está, no lo he querido eso, esto que viene aquí arriba está al revés, aquí está la cifra, pone conde de la Puebla del Maestre, en realidad es recibí del conde de la Puebla del Maestre. El conde de la Puebla del Maestre es el señor que le certifica esta casa, esta carta a don Seferino Chol. Paga, aquí pone 5, creemos que pagó 5 reales, ¿vale? 5 reales que paga el conde por mandar esta carta. No tiene recibo, como veis, es solamente el frontal. Esta pieza le ocurre igual, es solo el frontal. Bueno, estas son las cartas certificadas que conocemos en el correo de Ceuta en esa época. Fijaros que solo se conocen esas 4 cartas. Fijaros todas las cartas que os he puesto antes, tanto salidas de Ceuta como dirigidas a Ceuta. De esas hay montones, de cartas, pero del correo certificado solo conocemos estas 4. La buena suerte, bueno, que estas 2 están aquí en la ciudad, en el archivo, ¿vale? Y estos, bueno, pues estarán en otras colecciones o en otros archivos. Las tarifas postales. Esto es muy breve porque no quiero cansaros, es una tontería. Lo que os he puesto la fecha para que veáis que en 150 años, bueno, 150 años aproximadamente, hay 7 cambios de tarifa en 150 años. Os recuerdo que las tarifas de correo actuales suben todos los años. Bueno, por 150 años, y este periodo es porque es un poco complicado, porque hubo aquí dos subidas seguidas. En realidad, la del 7 es una especie de ampliación de la del año 4, y esta de 1815, como veis, es la que va posterior al año 7. Todo es por la debacle de la guerra de independencia, de la guerra del francés, que entre otras cosas destruye buena parte de lo que era la real renta de correo, y cuando digo destruye incluso las oficinas de correo en esa época, y hay una debacle, y en el año 15 tienen que ponerse a... Bueno, pues todas estas que os he estado diciendo, y me vaya a decir, os vaya a acordar siempre, que el que nos dio la charla que ya era muy pesado, en todas estas paga el que recibe la carta, excepto en esta. Cuando ya llega la modernidad, en el año 45, cambia totalmente. Ya empieza a pagar el que la manda. Estas son las tarifas. Aquí os he puesto una de 1779 y otra de 1805, muy breve. Veis que es las tarifas postales del sello de África, o sea, lo que costaba desde la demarcación postal de África de mandar una correspondencia. Pero es que
a cada demarcación postal pagaba de una manera diferente, es que era mucho más complicado. A Madrid pagaba unos cuartos, a Teruel pagaba otros cuartos, a Extremadura pagaba 3 cuartos, y no os digo nada lo que pagaba a Chile, a Buenos Aires, dependiendo de a qué administración iba. Eso dura todo el siglo XVIII y dura, como veis, todo el siglo XIX. Aquí lo veis, vosotros lo veis mejor que yo, ¿vale? A Cádiz, Andalucía, esto. A la Mancha Alta o Mancha Baja, esto. A Castilla-La Nueva y a Madrid, esto. A León, Rioja, esto. O sea, era una complicación. Cada vez que este señor de correo recibía una carta, lo primero que tenía que ver era ¿a dónde iba? Bien, va a Zaragoza. O va, vamos, a la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, ¿vale? Y tenía que calcular, tenía que buscar en la tabla, aparte de pesarla, porque claro, luego si pesaba más, pagaba más. Fijaros la complicación. Hasta que llega el año 45 y fijaros, estas tablas, pero insisto, estas tablas era una cosa curiosísima. Estas tablas eran inmensas, grandísimas. ¿Por qué? Bueno, porque se pensaba que, eso, no sé cómo explicarlo, la verdad, pero se pensaba que eso era lo mejor o era lo más rentable. Pero bueno, ya llega el año 45, ya llega después de que en el año 1840 en Inglaterra se emita el primer sello y pagues tú, que eres el que envía la carta, y ya en 1845, fijaros qué tarifa más sencilla. Carta pesando destino tal, Península, Islas Baleares, tanto, dentro de los límites de la misma provincia. Por ejemplo, de Ceuta yo mandaba una carta a Melilla, pues pagaba esos 5 cuartos. Si la mandaba a Cádiz, pagaba esto. Pero si la mandaba a Cádiz, o la mandaba a Teruel, o la mandaba a Madrid. Veis que ya se simplifica. Hoy ya sabemos todo, que mandar una carta con el mismo peso cuesta lo mismo de aquí a Madrid que de aquí a La Coruña. Y eso no se arregla hasta el año 1845. Y ya voy terminando. Esto lo he titulado Los hombres y los medios del correo. ¿Os acordáis antes que hablaba del correo a caballo? ¿No? Ese correo a caballo, que iba a los sitios reales, vamos a llamarle que este fuera el correo de gabinete. Este es el correo normal y corriente que iba a caballo por esas rutas que hemos visto. Aquí vemos la diligencia, las famosas diligencias españolas que tanto dieron que hablar a los viajeros del siglo XIX. Esas famosas diligencias españolas, bueno, pues estos eran los medios que tenía el correo para el transporte. Luego nosotros pues contamos lógicamente con esos barcos que cruzaban el estrecho. Normalmente aquí estuvo durante muchísimos años en servicio. Cuando digo muchísimos años es que dura todo el siglo XVIII y gran parte del XIX, hasta que no aparecen los primeros vapores en la línea del estrecho que comunican Algeciras con Ceuta y Ceuta con Algeciras. Eso se hace a través de los jabeques, que se llamaban incluso jabeques correo. Pero he puesto estos dos barcos porque había incluso, algunas veces se habla del falucho correo, había barcos más pequeños que el jabeque correo. El jabeque correo es un barco que podía armarse bastante bien, con bastantes cañones, son embarcaciones de velas latinas que son muy buenas para la navegación en un mar como el nuestro, como este mar que tenemos, con esos vientos cambiantes y esos cambios tan bruscos de temperatura, de viento, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos son los barcos. Nosotros conocemos al San Isidro, al San Francisco de Paula. Hay muchísimas referencias a los barcos, a los jabeques de correo que nos conectaban con la península desde Algeciras desde Algeciras y desde Ceuta. Estos son los vallas del correo. ¿Qué es el valla? Pues el valla es vaya don fulano de tal a tal sitio. Es la autorización para el correo. En este caso veis que es don Miguel Tizón, administrador por su majestad del correo de la ciudad y sus agregadas. De esta ciudad es Algeciras, que manda, no sé si lo veis bien, manda a un tal González, creo que aquí es Salvador, manda a Salvador hasta San Roque con unos pliegos y le dice que las autoridades, etcétera, están obligadas. Bueno, pues esto es un valla, esto es lo que se llama un valla por el correo. Pero lo curioso es que estos dos, que también están, por cierto, en el Archivo General de Ceuta, estos dos son del día 8, sale de Algeciras para San Roque. Y este es del día 9, como veis, que sale de San Roque a Madrid. Por cierto, van con cartas para Godoy, que era entonces el primer ministro y príncipe de la paz, etcétera, etcétera. Y aquí dice que don José Martínez es administrador de Correo de San Roque, pum, y que le paga a don Francisco González, le paga tanto. Aquí está, normalmente aquí veis que es un viaje de tanto, y se le paga al correo
lo que le corresponda, la manutención, lo que le corresponda. Y sale de San Roque el día 9 a las 4:30 de la madrugada, con estos mismos pliegos para Madrid. Son los vallas del correo, es la documentación que tenemos de esa época, ¿no? Cambiando un poco de tercio y hablando ya muy concretamente de Ceuta, en Ceuta conocemos que hay una calle del Correo Viejo, también llamada Callejón del Correo, que es la actual calle Echegaray, y ahí pudo estar el correo en parte del siglo XVIII y parte del siglo XIX. También creemos que en lo que era el Hospital Real, o en lo que estaba al lado, que era la plazuela del hospital, que es la actual Plaza de los Reyes, que también, tanto en el Hospital Real como en alguna de las casas colindantes, sabemos que había varios edificios, edificios públicos, sí, oficinas públicas, mejor dicho, con lo cual creemos que pudo estar la oficina de correo, ya les digo, lo estoy investigando, o lo estamos investigando, para ver si podemos localizar dónde estaban. Y este es el bonito que está aquí presente, mi amiga Carmen, y este es el bonito azulejo, que por cierto lo han quitado, y no sé por qué, en la calle Echegaray, que está en la calle Echegaray, que es la actual calle del Correo Viejo, y que diseñó nuestra amiga Carmen Navío. He dejado para el final dos cositas. ¿Os acordáis que hemos hablado de los correos de gabinete? Pues este era un correo de gabinete. ¿Qué llevaba el correo de gabinete? Insisto, la correspondencia del rey, la personal del rey, cuando le escribía a un embajador o le escribía a otro rey, por ejemplo, o a otro monarca o a otro príncipe, pues esto es el Palacio de Aranjuez, y esta es una figura del uniforme que utilizaban los correos de gabinete en el siglo XVIII. ¿Qué es lo que llevaba también los correos? El parte. Yo creo que todos hemos escuchado la expresión. Mi abuelo Antonio, que en paz descanse, nos decía nunca voy a ver el telediario, voy a ver el parte. Y lo hemos escuchado todos, yo creo que lo hemos escuchado todos. Bueno, pues el parte no viene del parte de la guerra, de cuando o las tropas franquistas daban el parte de guerra, no, son mucho más antiguos. Este es el parte, ¿vale? Ese es el parte. Y esto que pone aquí es PT, esa es la marca que utilizaba el correo del parte. El correo del parte era un señor que iba con un maletín detrás del rey. Vamos a suponer que la señora reina estuviera preñada y le fuera muy bien. Pues en el correo del parte se ponía nuestra señora doña fulanita, reina de las Españas, sigue bien de su embarazo. Eso es lo que, bueno, esto es una broma, ¿no? Pero es una broma verdadera, ¿no? Esto es lo que se decía en el correo del parte. Bueno, que sepáis que la expresión parte viene de ahí, no de otra cosa más moderna. Pues estos eran los correos de gabinete. Y aquí lo que ya termino, y lo que os he puesto aquí es el correo fuera de valija. El correo fuera de valija, bueno, pues aquí os pongo varios ejemplos. ¿Cómo puede ser el correo fuera de valija? Pues ahí lo he puesto. Un correo en propia mano, le doy la carta a un señor, un amigo, un pariente, para que se le lleve a otro señor, otro pariente. Yo creo que también algunos de nosotros hemos hecho eso alguna vez, hemos llevado una carta o algún recado para otra persona, ¿no? Luego está la suplicada, que es exactamente lo mismo. Se le suplica a una persona que lleve ese correo a este señor, por eso se llama suplicada. Y luego está la fuera de valija, o sea, luego está el delito, porque estaba terminantemente prohibido que fuera de esto, fuera del correo que yo podía transportar, que era una carta que un señor me daba para otro señor, porque yo iba a hacer ese viaje, fuera de eso estaba rigurosamente prohibido por las ordenanzas postales que hubiera un servicio privado de correos, ¿vale? No podía haber otro servicio de correo, ni nadie se podía dedicar a llevar correo, excepto la corona, excepto la Real Renta de Correo, ¿vale? Aquí os he puesto esta del archivo diocesano, aquí os he puesto lo que pone, bueno, al muy ilustrísimo señor, obispo de Ceuta, guarde Dios muchos años en PM. Propia mano, ¿vale? ¿Veis? Pues una carta que está aquí, ya os digo, está en el archivo. Esta de aquí, pues va don fulano de tal a la torre, esta por cierto no es de Ceuta, esta es de la torre de Miguel Selmero, un pueblo de la provincia de Badajoz, y aquí veis lo que pone, suplicada, como que va, y luego esta, que está aquí, va a otro pueblo de la provincia de Badajoz, y esto sí ya que, aquí hay un poquito de delito, ¿vale? Va a don fulano de tal en Talavera la Real, pero como veis no hay marcas, no hay absolutamente nada. Eso puede ser una indicación, no quiere decir que lo fuere, que sea exacto, pero eso puede ser una indicación del correo fuera de valija, de lo que estaba prohibido terminantemente con penas de cárcel en aquellos años, ¿vale?
Bueno, y esto es lo último. He dejado esta pieza al final, que os he enseñado antes, esta es la última diapositiva ya, y la he dejado al final por lo que os voy a explicar. Esta carta de Ceuta, ¿veis? Con la marca de Ceuta, acordaros que era doña Francisca Tencia Romero en Málaga. Bueno, pues la hemos descubierto en el archivo diocesano hace apenas 15 días. Esta es la carta con marca postal más antigua que conocemos de Ceuta. La que conocíamos anteriormente era de 1743 y esta, por el fajo, todavía la estamos estudiando, por el mazo donde está incluida, porque está cosida, esta marca es de 1732 a 1735, ¿vale? Y es un descubrimiento que, bueno, que seguramente haremos alguna pequeña reseña y tal, y la publicaremos porque es, para lo que es el coleccionismo filatélico y para los que nos gusta el correo de toda esa época, es una cosa pues bastante curiosa. Y pues lo bueno, pues que la tenemos aquí, está en el archivo diocesano de Ceuta. Pues ya está. Yo espero no haberos entretenido mucho y que os haya gustado pues esto, el ratito que hemos echado, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta, aunque yo sé que es tarde ya, menos 5, si tenéis alguna pregunta o queréis comentar. Sí. Eduardo, primero felicitarte. Vamos, es una felicitación, yo ya venía sobre seguro, porque tratándose de ti y del tema este que dominas a la perfección, sabía que iba a ser exitosa la charla tuya. A mí me gustaría, sobre esta pieza, porque esta pieza es un bombazo, Sí. y para decir, que nos dieras una breve reseña realmente cuál es lo que hemos hablado, la real importancia o la verdadera importancia que tiene el descubrimiento de esta pieza en un momento en que España está todavía en una situación histórica convulsa, el reformismo borbónico está todavía dejándose caer, la Real Renta de Correos, que no solamente se ocupaba del correo, eran correos y postas. Es lo que hoy es el sistema, lo que sería el sistema de comunicación. Viene de una guerra interna, de una guerra fratricida entre los Austrias y los Borbones, y se hace cargo de un correo que es un correo que abarca el mundo entero. Es que perdemos muchas veces la noción de lo que fue aquella época. Yo no he querido tampoco insistir no, pero mucho quiero que en sí, ese momento, el que tengamos nosotros en Ceuta esa pieza, que apenas son 15 años anteriores, muchas grandes ciudades de España, es una pieza tan longeva que fue ya de lleno dentro del organigrama postal español. Es decir, mire usted, es que Ceuta es una agencia o es una administración, en este caso una estafeta, con la misma importancia que la puede tener Leganés, etcétera, etcétera. Quiero solamente que incidas un poquito. Yo no he querido tampoco entrar, porque yo creo que ya lo hemos escuchado muchas veces aquí en Ceuta, que siempre, y aquí hay personas que lo han comentado, y con muchos mejores y mayores conocimientos que yo, en Ceuta parece que siempre buscamos lo excepcional, cuando en Ceuta, como veis, era lo normal. Os he contado una pequeña historia sobre el correo, como podía haber contado la pequeña historia del correo de Segovia, o de Cuenca, o de Salamanca, o de La Coruña, o de Santiago de Chile también, ¿vale? No he querido tampoco entrar mucho en el tema del imperio y tal, pero era así. Es impresionante, o sea, el que se pudiera mandar una carta de la corte, no digo de la corte, ¿os acordáis esa que sale de Ceuta, la mandan a Cádiz y la respiden al Cusco del Perú? Estamos hablando del siglo XVIII, ¿eh? Estamos hablando de navegaciones que tardan meses. Al Cuzco en el Perú, os pongo un poco también, sale por Cádiz, va normalmente a La Habana o a alguna isla del Caribe, alguna ciudad del Caribe importante, cruza el istmo de Panamá y luego va en barco hasta Lima, hasta el Callao de Lima. Del Callao de Lima tiene que cruzar por la cordillera de los Andes hasta el Cusco. Y las cartas llegaban, ¿eh? Y las cartas llegaban. No os digo nada, el galeón de Manila, que como sabéis, salía una vez al año desde la costa occidental de México. Era impresionante ese sistema de comunicaciones. Y eso y lo hacía España cuando el resto de lo que luego fueron imperios todavía no eran imperios y no tenían esos problemas de logística tan grandes, que empiezan a tenerlo también en el siglo XVIII, y me estoy refiriendo al imperio francés y luego al imperio inglés, o viceversa, ¿vale? El contexto que ha dicho muy bien José Mari de esta pieza, además son los primeros años,
O sea, ha terminado la guerra de sucesión a la corona de España, pero son los primeros años del reformismo borbónico. Y los estudiosos nos hablan también de que incluso hay mucha reticencia. De hecho, el sistema que se llevaba anteriormente, que os lo he dicho al principio, que era el arrendamiento a particulares, bueno, eso hay unos conflictos enormes, porque todos quieren esos privilegios que en el antiguo régimen todos pensaban que esos privilegios eran de por vida, pues incluso la corona tiene que empezar a pagarles porque lo llevan a los juzgados, diríamos hoy, ¿no? Lo denuncian, o sea, es un periodo, con lo que tú has dicho, primero que es muy convulso, en el que parte de la población, parte de la sociedad española no acepta de buen grado, sobre todo la parte de la sociedad española que puede, ¿no? Que es la incipiente burguesía y la nobleza, no admite que el reformismo borbónico les quite los privilegios. El ser correo de una ciudad era un privilegio, que a lo mejor se le habían dado los reyes católicos o Carlos I de España o Felipe II. Eso eran privilegios. Hay que comprender también un poco la época. Luego, el periodo, para que os hagan una idea, la primera marca que conocemos en España es de 1716. Bueno, pues esta de Ceuta puede ser de 1732. Veis que no hay, en esa época no hay diferencia. Son muy pocos años, ¿no? Quiero decir, esto podríamos hablar y hablar muchísimo sobre esta pieza, el contexto de esta pieza, y yo lo mejor de todo para mí, desde luego, es que está en el archivo diocesano. Pues si no hay nada más, muchas gracias a todos, ¿vale?